esta variante Omicron, no sería nada raro que después de acá 3, 4 veces vuelva a aparecer otra variante, no sé qué nombre le dará. Sabemos que los virus mutan, por eso empiezan a aparecer estas variantes y sobre todo ¿a dónde? A donde hay poca gente vacunada. Entonces, esta variante que nace en África, Sudáfrica, hace de que llegue a una población o nazca en una población donde hay 14% de personas vacunadas. Ahora, cuando uno la deja salir, es importante que los otros países no la dejen entrar. Por eso estuvo muy bien este primer caso, porque evidentemente quien está en Sudáfrica tiene todas las posibilidades de contagiarse, pero este primer caso se aísla y se aísla a sus contactos estrechos. Entonces, esto es lo que se quiere conseguir para evitar la diseminación. El ejemplo más válido, Ximena, es la Delta. La Delta en Córdoba ingresó el primer caso y se aislaron 800 personas. Y ustedes ven de que hoy estamos teniendo, después de 5 o 6 meses, un promedio de 100 casos diarios. Y no son casos graves porque tenemos un muy bajo porcentaje de internación, y esto es exclusivamente porque tenemos una población aceptablemente vacunada. Estamos hablando de quizás más del 70%. Nos falta un poco, quizás la franja entre 20 y 40 años, estos chicos son un poco más reacios a vacunarse. Pero bueno, con el pase sanitario, que bajo mi punto de vista está muy bien, en cierta manera van a tener que vacunarse. Doctor Ambach, la gente para ir a la cancha se fue a vacunar, si no, no los dejan entrar. Está bien. Sí, doctor Ambach, estamos viendo que el paciente que ha llegado a la provincia de San Luis con la variante Omicron está cursando la presencia del virus prácticamente con muy bajos síntomas. Y esto es una muy buena noticia. Es porque esta variante en cierta medida no plantea tal vez el nivel de gravedad que tienen las otras variantes, o porque ya con las 2 dosis o el esquema doble de vacunación, esta persona ya estaba debidamente protegida. Bueno, el hecho de que tenga 2 dosis de vacuna, en cierta manera lo protege. Habíamos dicho en otros programas de que la vacuna cumple 2 papeles: o previene la enfermedad o hace de que si alguien se enferme sea un cuadro leve. Pero si nos remitimos a quien describió esta variante Omicron, una médica en Sudáfrica, ¿qué es lo que dijo? Todos fueron casos leves, no hubo ningún caso internado. Y cuando uno empieza a ver en otros países, por ejemplo, 30 y pico de casos de que aparecieron en Israel, unos 40 casos que aparecieron en España, algunos casos más en Inglaterra, 1 caso, 2 casos en Estados Unidos, todos fueron casos leves. Hasta ahora no se describió ningún caso, al menos en la información que hemos revisado, no se describió ningún caso de gravedad. Y teniendo en cuenta de que nace en Sudáfrica, donde el 14% de las personas están vacunadas y todos los casos son leves, uno podría al menos decir en principio de que es una variante contagiosa, sí, todas van a ser contagiosas, pero que no da cuadros graves, sino que da cuadros leves. Doctor, considerando el momento que estamos transitando, ¿no? Ya casi 2 años ante la presencia del COVID-19 con distintas mutaciones y demás, ¿no es momento de pensar seriamente en que la vacuna contra el COVID sea obligatoria y dejar de estar planteando estas iniciativas que son particulares? La hace Salta, la hace Tucumán, la hace Provincia de Buenos Aires, Córdoba todavía no se sabe, Nación viene amagando. ¿Por qué falta esa decisión o esa contundencia para, por un lado, o aplicar el pasaporte sanitario a nivel país, o por otro lado decir, bueno, la vacunación
es obligatoria, porque el pase esencialmente sirve para promover y generar adhesión, ¿no?, en aquellos que no se han vacunado aún. Todavía no entiendo cuál es la decisión política, la decisión sanitaria y estos grises que se dan en el mientras tanto. Bueno, desde el punto de vista científico, de investigación y por sanitarismo, uno debería decir, hoy la única vacuna obligatoria es la vacuna de Pfizer. ¿Por qué? Claro. Porque está aprobada por la FDA. Vale decir, el hecho de que una entidad regulatoria como la FDA en Estados Unidos o la EMEA en Europa, pero esta vacuna de Pfizer está aprobada por la FDA. Vale decir, ha terminado todo el proceso de investigación, terminó todas sus fases, está aprobada y esto hace de que esta sea una vacuna obligatoria. Mientras las otras no sean aprobadas por entidades regulatorias, uno no podría decir de que debería ser obligatoria. Esto estamos hablando desde el punto de vista científico y cómo es una verdadera investigación. Ahora bien, cada país puede tomar decisiones respecto a decir la obligatoriedad o no. Lo que pasa es que desde el punto de vista político empiezan a surgir varios términos. Autoritarismo, autoridad, me están obligando, o sea, todas estas cosas que hacen que uno sea un poco cauto. Por eso esto del pasaporte sanitario, uno no está obligando, pero está diciendo, si usted no tiene las vacunas colocadas, no va a poder ir a tal o cual lugar. O sea, indirectamente uno estaría quizás obligando a colocar esta vacuna. Esa es un poco la diferencia, Ximena. Bien. Bien, esa consideración, por supuesto, es lo que para mucha gente hace en cierta medida antipático. Imaginamos que nadie ha querido dar ese paso de decir la vacuna es obligatoria, pero se está haciendo necesariamente de esta característica para que la gente pueda estar protegida, digo, y para que el virus, en todo caso, deje de circular o pueda llegar a tener una cepa nueva o mutación como ha acontecido en Sudáfrica, ¿no? Lo importante es que la mayor cantidad de gente de una población tiene que estar vacunada. Miren, si el 80% de la población mundial estuviese vacunada, hoy la Organización Mundial de la Salud estaría declarando el fin de la pandemia. Evidentemente que falta mucho para esto, por eso van apareciendo todos estos casos nuevos, pero en definitiva van a terminar diluyéndose. O sea, es la historia natural de todas estas enfermedades virales, donde un virus va, parasita una célula, ahí se generan millones de viriones, y estos son los que van a parasitar otra célula. Entonces, ¿qué debo hacer? Si yo tengo la población vacunada, es un arma sumamente importante, porque cada virus va a tener dificultad para el ingreso a alguna célula. Claro, además, yo sigo pensando, doctor, con respecto a estas decisiones erróneas de las potencias, de las farmacéuticas, de la mismísima OMS, porque si tal vez la distribución de las vacunas hubiese sido equitativa, la realidad de la India, por ejemplo, con la Delta hubiese sido distinta, la realidad de Sudáfrica con la Omicron hubiese sido distinta. Es decir, las decisiones a nivel local, nacional e internacional con respecto al COVID-19 han dejado muchísimo, muchísimo que desear. Estamos en estas instancias y todavía que sí, que no, bueno, a transitar la Omicron. Por otro lado, doctor, le preguntaba, ¿no? Bisotti planteó la posibilidad de que en el mes de marzo, ya con temperaturas cambiadas, se podría desarrollar un rebrote de COVID-19, pensando que ya las actividades se dan en lugares cerrados, que la ventilación no es lo mismo. ¿Qué piensa usted al respecto? A ver, yo pienso lo siguiente, hay que ser práctico en esto. Yo estoy totalmente de acuerdo un poco con lo que planteaba Ximena, estoy de acuerdo con una serie, con el equity, que hay que ser equitativo en esto del reparto de vacunas. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora bien, si yo he manejado Delta de una manera bastante interesante,
pidiéndole a la gente que se siga cuidando, que use el barbijo, que esté distanciado y que se vacune, a pesar de que va a venir el invierno, yo debo seguir sosteniendo lo mismo. Si yo tengo una población con alta cantidad de personas que tengan tercer dosis, quizás se puede plantear una cuarta dosis hasta que pueda llegar el invierno. Entonces, en ese caso, el ministro debe decir, mire, si nosotros nos cuidamos, si nosotros nos vacunamos, podemos llegar a evitar de que surja un rebrote. Yo debo alentar a la población, ¿para qué? Para que cumpla estas dos medidas. ¿Por qué la gente va a un supermercado y entra con barbijo? Si no, no lo dejan entrar. Entonces, en estos eventos grandes que va a haber ahora y que se van a tener que poner la vacuna, porque si no, no van a poder entrar, son formas de control. Lo que yo debo acentuar como gobierno hoy, los mecanismos de control, que es un poco siempre la falla que tenemos. ¿Por qué? Porque creemos que si controlamos, estamos siendo o estamos manejando un autoritarismo mal interpretado. Yo debo controlar, porque debo controlar la población, yo debo ver lo que es mi país. Entonces, si vengo haciendo las cosas bien, pues debo seguir manejándome de esta forma. Y hasta ahora nos dio resultado con alta cantidad de población vacunada. Seguir manteniendo el barbijo y el distanciamiento y el uso del alcohol o del agua y jabón, bueno, no fue bien. Entonces, no hay que cambiar, pero debo tratar de actuar en la población para que sigan cumpliendo las medidas que nosotros hemos utilizado hasta ahora. Doctor Germán Ambas, un placer como siempre, buenas tardes y muy amable. Gracias. Bueno, un abrazo a ustedes y muchas gracias.